Ricardo I, más conocido como Ricardo Corazón de León, es uno de los monarcas más fascinantes de la historia medieval, una figura que ha capturado la imaginación tanto de sus contemporáneos como de generaciones posteriores. Su vida estuvo marcada por el combate, la política y una serie de aventuras que lo llevaron desde las tierras de Inglaterra y Francia hasta las arenas de Tierra Santa. A lo largo de este guión exploraremos la verdadera naturaleza de este hombre, cuya leyenda ha trascendido los siglos, desafiando la línea entre la realidad y la ficción. Infancia y origen. Ricardo nació el 8 de septiembre de 1157 en el Palacio Real de Beaumont, Oxford, como el tercer hijo varón del rey Enrique II de Inglaterra y Leonor de Aquitania, una de las mujeres más poderosas de la época. Aunque inicialmente no se esperaba que llegara al trono, las muertes prematuras de sus dos hermanos mayores lo colocaron en la línea de sucesión. Desde temprana edad, Ricardo estuvo muy influenciado por su madre, quien lo consideraba su hijo predilecto. Leonor de Aquitania no era una figura cualquiera, era una mujer brillante y ambiciosa, con un legado que iba más allá de la corte, siendo mecenas de trovadores y poetas. Bajo su tutela, Ricardo creció rodeado de las ideas del amor cortés y la caballería, conceptos que marcarían su visión del mundo y su vida como monarca. A los 17 años, su vida cambió enormemente cuando su padre, Enrique II, decidió encarcelar a su madre. Sin el apoyo de Leonor, Ricardo se vio envuelto en las constantes disputas familiares que caracterizaban a los Plantagenet, una dinastía marcada por las intrigas y las luchas internas. A pesar de estos desafíos, comenzó a forjarse una reputación como guerrero invencible, ganando su primer gran reconocimiento militar cuando se dirigió al asalto al castillo de Taillebourg, considerado inexpugnable, en 1178. La relación con su padre y los conflictos familiares. La relación de Ricardo con su padre, Enrique II, fue compleja y muchas veces tensa. Enrique II, un hombre ambicioso y astuto, esperaba consolidar un vasto imperio que abarcara tanto Inglaterra como grandes extensiones de Francia, pero sus intentos de controlar a sus hijos y asignarles territorios resultaron en conflictos. Ricardo se destacó como duque de Aquitania, un territorio que gobernó con firmeza, aunque siempre estuvo bajo la sombra de su padre. Uno de los episodios más oscuros que marcó la relación familiar fue el escándalo que involucró a Adela de Francia, la prometida de Ricardo, y el propio Enrique II. Enrique convirtió a Adela en su amante, lo que provocó la indignación de Ricardo, quien finalmente rompió el compromiso. Este incidente, además de socavar la relación padre e hijo, pudo haber influido en las inclinaciones personales de Ricardo, lo que ha hecho que algunos historiadores modernos sigan debatiendo sobre su sexualidad. Ascenso al trono. El 6 de julio de 1189, Enrique II murió tras ser herido en una batalla contra su hijo Ricardo, quien se había aliado con el rey Felipe II de Francia. Con la muerte de su padre, Ricardo finalmente ascendió al trono de Inglaterra. Una de sus primeras acciones como rey fue liberar a su madre Leonor, quien había estado encarcelada durante años. Este acto fue un símbolo del profundo vínculo que Ricardo mantenía con ella y de la importancia que Leonor seguía teniendo en su vida. La coronación de Ricardo fue un evento fastuoso, celebrado en la abadía de Westminster. Sin embargo, su reinado estuvo marcado por la ausencia, ya que, apenas unos meses después de su coronación, Ricardo partió hacia Tierra Santa para participar en la Tercera Cruzada, la empresa militar más grande de su vida. Las cruzadas, su verdadero propósito. En 1187, Jerusalén cayó en manos de Saladino, el gran líder musulmán, lo que generó un llamado a las armas en toda Europa. Para Ricardo, la Tercera Cruzada no solo era una cuestión religiosa, sino también una oportunidad de alcanzar la gloria personal y militar. A diferencia de otros reyes que veían en las cruzadas una forma de cumplir con un deber religioso, Ricardo ansiaba el renombre que le brindaría una campaña exitosa en Oriente. En 1190, Ricardo partió hacia Tierra Santa junto a Felipe II de Francia. Durante su travesía, hizo una parada estratégica en Chipre, donde conquistó la isla y se casó con Berenguela de Navarra. Aunque su matrimonio fue políticamente conveniente, no tuvo descendencia, lo que dejó abierta la cuestión de la sucesión en su reino. A lo largo de la cruzada,
Ricardo se ganó la fama de ser un líder militar formidable, liderando personalmente sus tropas en diversas batallas y logrando victorias importantes, como la toma de Acre. Sin embargo, a pesar de su éxito militar, nunca pudo cumplir su mayor objetivo, la reconquista de Jerusalén. Uno de los factores que impidió que lograra este hito fue la falta de cooperación entre los líderes cristianos, además de su rivalidad constante con Felipe II. El cautiverio y su retorno a Inglaterra. Tras fracasar en recuperar Jerusalén, Ricardo decidió regresar a Europa. En su viaje de regreso, adoptó la identidad de un mercader para evitar ser reconocido, pero fue capturado cerca de Viena en diciembre de 1192 por Leopoldo V de Austria, a quien Ricardo había humillado durante las cruzadas. Este episodio marcó el inicio de un largo cautiverio para el rey inglés, quien fue entregado al emperador del Sacro Imperio Romano, Enrique VI, y permaneció encarcelado durante más de un año. El precio de su libertad fue exorbitante, y su madre, Leonor, tuvo que movilizarse para recaudar los fondos necesarios para su rescate. Finalmente, en febrero de 1194, Ricardo fue liberado y regresó a Inglaterra, donde su hermano Juan sin tierra había aprovechado su ausencia para fortalecer su propio poder. A pesar de las traiciones de Juan, Ricardo decidió perdonarlo y centrarse en retomar el control de su reino. Últimos años y muerte. Tras su regreso, Ricardo no pasó mucho tiempo en Inglaterra. Su verdadero interés seguía estando en Francia, donde dedicó gran parte de sus últimos años a consolidar sus dominios y luchar contra Felipe II. En marzo de 1199, mientras asediaba el castillo de Chalus en el centro de Francia, Ricardo fue herido por una flecha disparada por un defensor del castillo. Aunque la herida inicialmente parecía superficial, pronto se infectó, y el 6 de abril de 1199, Ricardo murió a causa de esta infección. Su muerte marcó el final de una era de cruzadas y conflictos que habían definido su vida, y sería sucedido en el trono por su hermano Juan sin tierra. Sus restos fueron enterrados en diferentes lugares. Su cuerpo en la abadía de Fontevraud, junto a su padre, Enrique II. Su madre, Leonor de Aquitania, también sería enterrada allí, pero 2 años después, y su corazón, el símbolo de su valentía y fortaleza, en la Catedral de Rouen. El legado de Ricardo Corazón de León sigue siendo objeto de debate entre los historiadores. Por un lado, se le recuerda como un guerrero noble, un rey que dedicó su vida a la búsqueda de la gloria y la defensa del cristianismo. Su reputación como héroe caballeresco ha sido alimentada por la literatura y el cine, donde se le ha retratado como un monarca que luchaba por la justicia y el honor, aunque en realidad pasó muy poco tiempo en Inglaterra y descuidó los asuntos internos de su reino. Por otro lado, algunos historiadores lo ven como un gobernante que, si bien fue valiente en el campo de batalla, era incapaz de gobernar con eficacia. Su constante ausencia debilitó su reino y dejó a Inglaterra vulnerable a las intrigas y conflictos internos, como las maquinaciones de su hermano Juan. A pesar de estas críticas, Ricardo Corazón de León sigue siendo uno de los personajes más célebres de la Edad Media. Su vida, llena de aventuras, traiciones, guerras y glorias, representa el arquetipo del caballero medieval, una figura que sigue inspirando admiración y fascinación en todo el mundo.